Buenos días, esta es la clase de Física 1, va dirigida a los grupos X2, X3 y X4. Soy el profesor Luis Ruiz Tapia, fecha 23 de abril del 2020. Y bueno, el tema es movimiento rectilíneo uniforme. Se dice que este movimiento se presenta cuando un móvil sigue una trayectoria recta, en la cual realiza desplazamientos iguales en tiempos iguales. Entonces se dice que efectúa un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si un móvil recorre cierta distancia y en esa distancia se tarda un cierto tiempo y vuelve a recorrer esa distancia y se tarda al mismo tiempo, bueno, recorre distancias iguales en tiempos iguales, y por eso se dice que el movimiento es rectilíneo uniforme. Dicho de otra forma, si un automóvil recorre 2 kilómetros en una hora, en 2 horas recorrerá 4 kilómetros. En 3 horas recorrerá 6 kilómetros, en 4 horas recorrerá 8 kilómetros, en 5 horas recorrerá 10 kilómetros, en 6 horas recorrerá 12 kilómetros y así sucesivamente. Es decir, que recorre distancias iguales en tiempos iguales, de tal forma que ese movimiento se conoce como movimiento rectilíneo uniforme. Ese movimiento es el que realizaron en su libro en la página 37, en donde se dieron cuenta que las velocidades son iguales. ¿Por qué son iguales? Bueno, porque el movimiento o el cuerpo recorre distancias iguales en tiempos iguales. Por eso les dio una línea recta y usaron esta fórmula: velocidad de A es igual a distancia final menos distancia inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Esta fórmula la usaron para la página 37 y les dio un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque recorre distancias iguales en tiempos iguales. Y como las distancias son iguales y los tiempos son iguales, bueno, pues entonces la velocidad también debe de ser igual. Entonces las velocidades también son iguales. ¿Qué pasa en un movimiento rectilíneo uniformemente variado? En este caso las velocidades ya no van a ser iguales. ¿Por qué? Porque va a haber una aceleración. Entonces el tema siguiente es aceleración y movimiento rectilíneo uniformemente variado. Cuando yo llevo cierta velocidad que es constante y quiero aumentar esa velocidad, forzosamente tengo que acelerar. Por ejemplo, si voy en mi automóvil a 50 kilómetros por hora, ¿qué tengo que hacer para aumentar esa velocidad? Bueno, pisar el acelerador y por lo tanto la velocidad va a aumentar. Entonces podemos ver que aquí la información nos dice: cuando la velocidad de un móvil no permanece constante, sino que varía, decimos que sufre una aceleración. Por definición, la aceleración es la variación de la velocidad de un móvil en cada unidad de tiempo. Si el móvil parte del reposo, su aceleración será igual a, y tenemos una formulita: aceleración de un móvil es igual a velocidad entre el tiempo. Como podemos ver, la aceleración de un cuerpo o de un móvil, ¿de qué va a depender? Bueno, va a depender de la velocidad que lleve el móvil
y del tiempo en el que transcurre esa velocidad. Por lo tanto, aceleración es igual a velocidad entre el tiempo. De esta fórmula nosotros podemos despejar a la velocidad o podemos despejar al tiempo. Por lo tanto, si quiero la velocidad, este tiempo que está dividiendo pasa multiplicando. Por lo tanto, la velocidad va a ser igual a aceleración por el tiempo. Asimismo, el tiempo va a ser igual a la velocidad entre la aceleración. Y bueno, tenemos que la aceleración de un cuerpo la podemos dar en metros sobre segundo al cuadrado, centímetros sobre segundo al cuadrado. La velocidad de un cuerpo la damos en metros por segundo o en centímetros por segundo. Y el tiempo en horas, minutos o segundos, de acuerdo al problema. Y bueno, dice, si el móvil no parte del reposo, quiere decir que en el intervalo de tiempo en que se está considerando su movimiento ya lleva una velocidad que llamaremos velocidad inicial. La aceleración cuando el móvil no parte del reposo es igual a, y aquí tenemos la fórmula, aceleración va a ser igual a la velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo, en donde A, bueno, ya sabemos que es la aceleración del móvil, la podemos dar en metros por segundo al cuadrado, centímetros por segundo al cuadrado. Velocidad final del móvil, BF, en metros por segundo o centímetros por segundo. Velocidad inicial del móvil, la podemos dar en metros por segundo, centímetros por segundo. Y bueno, el tiempo que se produce en el cambio de velocidad, que va a estar dada en segundos. Entonces, aclarando las dos fórmulas. Esta fórmula de aceleración yo la voy a usar cuando el móvil parte del reposo, es decir, su velocidad inicial es igual a 0. Aceleración es igual a la velocidad entre el tiempo, cuando el cuerpo o el móvil parte del reposo. Y esta otra fórmula la voy a usar cuando el móvil ya está en movimiento, ya lleva un movimiento. Voy a usar aceleración, va a ser igual a velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Es muy común que en este tipo de problemas, conociendo la aceleración de un móvil y su velocidad inicial, se desee calcular cuál será su velocidad final al cabo de cierto tiempo. Por lo tanto, bueno, la velocidad final para este tipo de aceleración va a ser igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. En este caso, bueno, quiero que se aprendan las fórmulas porque las vamos a usar para resolver problemas. Son varias formulitas, entonces se las aprenden. Y bueno, esta clase la tienen que pasar a su cuaderno como todas las demás clases para que tengan sus apuntes. Por el momento es todo, nos veríamos el día de mañana en la siguiente clase.